Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia a esta nueva sesión del ciclo que venimos desarrollando desde el día 15 de diciembre del pasado año, historias y perspectivas sobre 40 años de autonomía asturiana. Como sabéis, la razón de ser de estas jornadas es conmemorar desde el Real Instituto estos 40 primeros años del Estatuto de Autonomía para Asturias. En esta ocasión corresponde, dentro de este ambicioso ciclo de conferencias que se organizan en la Comisión Cuarta, la Comisión de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales del Real Instituto, le corresponde impartir en la ponencia un miembro de la Casa, un miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, Jesús Arango Fernández, con el sugerente título de Quo Vadis Asturias. Él va a ser presentado por el presidente, que fuera presidente del Principado de Asturias, también miembro emérito de la Casa, y yo ahora simplemente cedo la palabra al coordinador junto con el presidente Vigil de estas jornadas, para que nos introduzca también de alguna manera en la personalidad y en la obra de nuestro ponente. Le cedo la palabra, por tanto, a Roberto Fernández Llera. Gracias, presidente de la Comisión Cuarta, querido Javier, queridos asistentes. Un minuto nada más para, sobre todo, dar las gracias por su asistencia. Casi llenamos la sala y esto ya es una grandísima noticia. Y, por supuesto, gracias a nuestro protagonista de hoy, Jesús Arango, sin duda uno de los más eminentes economistas de Asturias, por su trayectoria académica, por su trayectoria política, por sus ideas, por sus trabajos, por su Asturias, que la tiene en la cabeza y en sus papeles permanentemente pensada, y hoy nos va a hablar de ello. Yo no voy a glosar su figura, lo hará Juan Luis Rodríguez Vigil brevemente, pero sí quiero, sobre todo eso, Jesús, darte las gracias porque desde el minuto 1 aceptaste nuestra invitación y enriqueces este ciclo de conferencias y enriquecerás el próximo libro que editaremos en esta casa con tu texto, con tu trabajo. Así que nada más, no voy a consumir más tiempo. Muchas gracias y bienvenido a esta que es tu casa. Muchas gracias. Juan Luis Rodríguez Vigil. Bueno, la verdad es que yo no creo que haga falta hacer mucha presentación de Jesús Arango, que es afortunadamente de sobra conocido no solamente en Oviedo a nivel público, sino por casi todos los asturianos, por lo menos todos los asturianos que tienen un mínimo de curiosidad por el devenir, el futuro y el presente de Asturias. Jesús, que lo que les va hoy a decir es una de las voces más autorizadas. Bueno, ¿qué decir de él? Pues Jesús es el autor primero de las primeras tablas input output de Asturias, por tanto conoce muy bien las interrelaciones entre los distintos sectores económicos de la región, quizá es el que las ha estudiado con más profundidad y también con un carácter pionero, pero me voy a referir solamente a una cosa. Ha sido el consejero de Agricultura que verdaderamente hizo cosas importantes por Asturias. Los que vinieron detrás, pues muchas veces, salvo uno, que fue muy riguroso, la verdad es que no se puede decir que hicieron así borrones había hecho Jesús, pero Jesús ha hecho cosas verdaderamente meritorias. Yo estoy convencido de que si se hubiera seguido la senda que Jesús marcó, hoy en Asturias no estaríamos hablando de desiertos poblacionales, ni del horror demográfico, político, institucional y moral también de las alas de Asturias, sino que estaríamos hablando de una Asturias más integrada y una Asturias mejor y un medio rural con horizonte. Que no haya ese horizonte en gran medida, no es por nada, Jesús, se debe a que muchas de las ideas, muchos de los caminos y muchas de las líneas que Jesús inició quedaron cortadas. Bueno,
Eso es así, la vida ha sido como ha sido y ojalá que se retomen los caminos, las vías y las iniciativas y también, ¿por qué no?, la valentía, porque para afrontar problemas de la región hace falta valentía y enfrentarse. Quien crea que la política es solamente acomodarse al sillón, cobrar el sueldo y andar por ahí en coche oficial, se equivoca. La política exige sacrificio, dureza, valentía. Jesús la tuvo y por eso en el campo asturiano se le recuerda todavía hoy como la persona que intentó hacer las cosas bien. Y creo que es lo mejor que puede decir, ¿no? Y nada más, Jesús empieza a caminar. Buenas tardes. Se me oye por atrás, porque siempre me peleo con los micrófonos, a ver si hoy logro hablar que se me oiga. En primer lugar, agradecer a los coordinadores de este ciclo la invitación que me hicieron para participar en él. En segundo lugar, agradecerles a ustedes muy especialmente en los tiempos que corren la asistencia hoy aquí. Y voy a intentar hacer una especie de examen a mí mismo, que voy a trasladar a ustedes, porque cuando me plantearon intervenir aquí, al principio pensé, digo, bueno, voy a coger un tema, que era lo más llevadero, es decir, acabé 2 publicaciones recientemente, una demografía, hablar de demografía, o de empleo, o hablar de la cuestión agraria, que por cierto, pues en mayo, Juan Luis y yo, aquí presentes, cuando éramos jóvenes, entramos en aquel primer gobierno, va a hacer en mayo 40 años, es decir, ya quisiera yo tener la edad del estatuto, que entramos en el gobierno de Rafael Fernández. Pero le di vueltas y dije, bueno, pues es un buen momento también para hacer una reflexión más general, de ver cómo veo Asturias yo después de este tipo de cosas. El tema es más arriesgado porque me puedo diluir, perderme por ahí, pero bueno, vamos a ello. Yo me voy a ayudar de imágenes, de cuadros, de gráficos y de bocadillos de esos de cómic, que son titulares. ¿Cuál es el problema? Al tratar muchos temas, que voy a tratar muchos temas, pues al final, como decía Paul Verlaine, si la verdad de las cosas existe, están los matices. Y yo no voy a hacer matices en casi nada. O sea que de antemano voy a plantear más preguntas o más cuestiones que respuestas. Y por eso llamé a la conferencia, después de darle vueltas, estuve dando varios títulos, de ¿cómo va de Asturias? En el sentido de que tengo más preguntas que respuestas. Pido disculpas porque yo trabajo en Mac, hice la presentación, hubo que pasar a PowerPoint, y entre eso y la luminosidad, pues van a tener que creerme, porque los gráficos que van a ver no van a ser posible que los vean. Van a tener que creer en mi palabra de que lo que están viendo ahí es lo que voy a decir. Vamos a ver. Bueno. La primera cuestión, bueno, eso obviamente, esa imagen que vieron, pues es el privilegio que tengo yo de verla habitualmente, que es el de desembocadura de la Ría del Nalón. Y esta es otra imagen que recomiendo que conozcan, que es el Cabo Blanco, en Franco. Es un sitio donde se puede llegar. Yo llegué haciendo el camino desde Pravia, caminando por la costa, es un sitio magnífico. Bueno, pues la primera cuestión a ver si encuentro. El problema es ¿qué significa Asturias? Probablemente cada uno de los que están aquí tenemos una idea distinta. Lo que no ha cambiado es el territorio. Todos sabemos lo que es Asturias, pero voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? En esta región de 10.605 kilómetros cuadrados, que es el 2% de España, somos la 10ª en tamaño, se encierra un territorio que, según Jovi Bravo, a finales del siglo XIX, después reproducido por Belmont y Canella, tiene, pasando por el paralelo de Oviedo, 206 kilómetros de largo, la longitud, y una latitud variable. Y eso es un tema importante. 26 kilómetros de anchura en la zona de Ribadedeva, pero 154 entre Navia y Ibias. Y es un tema que a veces nos olvidamos cuando hablamos de las alas. Hay alas y alas. Es una región de montaña. El 90% está declarado en la lista comunitaria. Y la Constitución, que tantas veces es reclamada, en el artículo 130, apartado 2, se dice: las zonas de montaña tendrán una consideración especial.
lo digo como apunte ante posibles financiaciones autonómicas como criterio. Somos la región más montañosa de España y el 90% del territorio, y hemos perdido el liderazgo en ese tema. Somos una región donde 2/3 de Asturias tiene una pendiente superior al 30%, lo cual le pone muy difícil actividades como la agricultura. Por lo tanto, una región de suelos escasos para la agricultura. Una región tan pequeña donde hay 7.000 entidades de población, de las cuales 800 están deshabitadas y 5.000 son de menos de 50 habitantes, donde residen 75.000 asturianos que hay que darles servicios públicos. Y eso es un dato a tener en cuenta. Podría seguir, Tenemos en esa región de montaña pueblos a 1.500 metros de altura, como Itariegos o Santa María del Puerto. En fin, ese es el territorio con el cual hay que operar. Y aquí yo cito a Ortega y Gasset cuando nos visitó en 1915, es un tema que utilizo muchas veces. Él decía que el vocablo Asturias, en desuso, porque ahora nos referimos a esta región como Principado, como Asturias, como combinaciones de Principado y Asturias. Yo sigo diciendo Asturias terminado en as, indica pluralidad, porque en esta Asturias hay, no digo Asturias diferente, pero sí realidades diferentes, muy diferentes. Ortega hablaba de Oviedo, de Asturias de Oviedo, de Santillana. Yo empiezo a hablar aquí hay Asturias, por ejemplo, la franja costera del oriente no tiene nada que ver con el occidente. El occidente, por ejemplo, en este momento, la franja costera es un distrito industrial de vanguardia donde cuatro empresas acumulan el 10% de las exportaciones de Asturias, y donde hay una cooperativa prestando servicios como Campo Astur, dos empresas líderes a nivel nacional de construcción naval, y una empresa de productos lácteos, Reñí Picó, exportadora, o la papelera de Navia. Entre esas cuatro empresas, el 10% de las exportaciones de Asturias. Es un tema, por lo tanto, esa franja costera nada tiene que ver su problemática con los valles interiores o con la alta montaña. Y ya no voy a entrar en más cosas. Nosotros estamos organizados en 78 concejos y 857 parroquias. Tenemos el mejor base de datos de España, y lo digo con conocimiento de causa porque hace unos años participé en una auditoría a todos los sistemas estadísticos regionales, el mejor el de Asturias y el del País Vasco. En Asturias nos podemos hacer políticas de discriminación positiva a nivel de parroquia. Tenemos datos de altitud, de pendiente, de población. Por lo tanto, cuando hablen de ayudas a la natalidad, después diré algún comentario, se puede modular hoy con la informática, una base de datos. Es fácil, y no parece justo que demos la misma ayuda a un señor que vive en Santa María del Puerto que a un señor que vive en Oviedo o Gijón. Por lo tanto, podemos hacer políticas finas. Somos una región pequeña y tenemos una información importante. Tenemos dos cosas que incumplimos el estatuto. Este estatuto que quieren reformar, que yo no sé para qué coño se quieren, y perdónenme la expresión, reformar. Lo primero hay que cumplirlo, que es el artículo 6. Delimitación de las comarcas. Si tenemos realidades diferentes, hay que establecer la comarcalización para hacer respuestas comarcales. Y tenemos otro incumplimiento del artículo 6, que es que llevamos unas cuantas vueltas y vueltas con la área metropolitana. No voy a seguir en ese tema. ¿Yo qué voy a intentar hacer? Hacer un recorrido por estos 40 años muy salteado. Intentar hacer un retrato, que es el mío, mi opinión personal, un relato, repensar cosas, recuperar temas como el patrimonio industrial y reutilizar patrimonios etnográficos, etcétera, etcétera. Y ya desde ahora tendríamos que fijar tres ideas clave. Innovación. Tenemos que innovar. Alejarnos de la máxima de aquel ministro de Exteriores inglés, conservador, Lord Balfour, que decía hay que hacer las mismas cosas aunque sean tontería y no cosas sabias que no se han hecho nunca. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar a hacer todo lo contrario, hay que innovar. El segundo, productividad. Krugman, un premio Nobel de Economía, dijo la productividad es casi todo en economía y a largo plazo es todo. Y la mejora de las condiciones de vida de un país se fundamenta en aumentar el producto por trabajador. Y la tercera es la idea de que Asturias tiene que, si quiere crecer, pensar en la exportación y exportación. Por nuestro tamaño del mercado hace inviable cualquier tipo de desarrollo. Esas son ideas.
¿Y qué me surgió a mí cuando acabé de pensar en esas cosas? Fue una frase del infierno de Dante, cuando Dante dice, en medio de la mitad de nuestra vida me adentré en un bosque oscuro y el camino recto se me perdió, porque veréis que la conclusión que vamos a sacar de los datos es bastante en esa línea, pero a continuación le dijo Virgilio a Dante, el viaje que hicieron por el infierno, vos deberíais cambiar la senda si queréis salir del paisaje del sol. Hay salida si hay voluntad política. Yo intentaré decir aquí algunas pinceladas si no os canso mucho. Estamos en un momento importante. Hubo otro movimiento importante. En el año 74 yo participé con otros 9 asturianos de profesiones diferentes, casi todos de SADEI, del equipo de entonces, cuando en Asturias no había sensación de crisis, en hacer una reflexión de lo que podía ser Asturias en el año 2000, en el año 74. Tiempos complicados para decir lo que uno pensaba. Hicimos un diagnóstico de la región y hicimos 2 imágenes al año 2000, una pesimista, que sería la tendencia, y otra optimista, que se entrarán cambios. Yo creo que es el momento de hacer una reflexión en el momento que estamos de ese tipo. Es decir, ¿dónde vamos? Si la línea es la tendencia que tenemos o si pegamos un vuelco y qué objetivos debemos tener. Por mi parte, yo en plena pandemia hice un ensayo que se ha publicado, cogiendo el Asturias 2050, decir, después de la pandemia, ¿qué? Que es la pregunta que tenemos. Bueno, pues entonces voy a intentar hacer, esto es uno de los sitios bonitos de Asturias, como muchos que hay, el puerto Ventanilla. Supongo que se verá mal, pero bueno, una carretera de las muchas pendientes que hay en Asturias, que su alteración significó abandonar la salida que había a Castilla. Bueno, pues tarjeta de Asturias. ¿Cuáles son los usuarios de Asturias en estos momentos desde el punto de vista político? Yo los divido en 4 grupos. Los menores de 3 años, que sería el 2%, que son el objetivo de las guarderías. Si queremos hacer conciliación familiar, si queremos avanzar en un mercado dinámico de trabajo donde participe la mujer, guarderías. ¿Qué hay que hacer? El óptimo, 23.000 plazas. De 4 a 16 años son los asturianos que necesitan que les demos una educación obligatoria, que son 102.000, el número redondo, el 10%. Después tenemos el colectivo en edad de trabajar, de 17 a 64 años, que son 626.000 asturianos en estos momentos, bueno, más o menos en el año 20, el 62% del total. Y ahí hay 2 grupos, uno, aquellos que tenemos que dar la educación más allá de la obligatoria o la universidad, y los jóvenes que hay que insertar en el mercado de trabajo, que serían los de 17 a 25 años, 70.000 en números redondos, 7%. 26 a 64 años, 557.000. Ahí hay que hacer políticas laborales. Y el último colectivo, el de mayores de 65 años, el 26% ya de Asturias, que son las personas mayores, que deberían ser objeto, si la política es para resolver problemas de las personas, de una política de envejecimiento activo y de servicios sociales. Este es Pesoz, donde, por cierto, ahí verán a la derecha, si se puede ver, tiene unas cerezas excelentes. Es el paradigma del despoblamiento de Asturias. Pesoz perdió entre 1950 y el 2020 el 95% de la población que tenía. Asturias, economía dual, es decir, y esto no apareció hace 4 días ni 40 años. Asturias tiene una economía dual desde el momento que empieza la industrialización. Asturias es la región más pobre de España, porque tenemos la mentalidad muy corta, es la más pobre de España. Aquí se instala con el carbón una especie de colonia, carbón y de acero, con capital foráneo, no capital de Asturias, o inglés, o belga, o de Rioja, que era Pedro Duro. Y a partir de ahí empieza a haber 2 Asturias, la Asturias rural, que sigue a su aire, perdida, y la Asturias industrial. En SADEI empezamos a hablar de las salas y el centro hace muchos años. Y esa es una dinámica que en Asturias no para. Si cogemos el distrito electoral de centro, que no es zona urbana, pero bueno, la zona central, son 29 concejos. En el año, hace unos años, no ahora, que son el 30% del territorio, acaparaba el 80% de la población. Digo hace unos años porque hoy ya es el 83%. Mientras que el resto de Asturias,
Oriente y Occidente, desde el punto de vista electoral, esos dos distritos suman 49 concejos, el 70% del territorio y el 20% de la población, ahora el 17% ya. En el año 1900 los datos eran los siguientes: la zona central era el 45%, hoy el 83%. En el año 50 ya había subido al 60%. En el año 80, cuando empezó la comunidad autónoma, el 77%. Y todavía es más acusado ese desequilibrio cuando hablamos de producción o de empleo. Es decir, la producción es el 85% en la zona central y el 15%. Y no os digo nada si empiezo a hablar del área central más que la zona central, los 13 concejos de tal, o las 3 principales concejos de Asturias, que todavía es mayor. Por lo tanto, tenemos ese tema. ¿Y qué reflexión hago yo con eso que llamo 3P, intercambio desigual? Las 3P son las 3P del profesor Adolfo Martínez. ¿Qué aportó el mundo rural a Asturias? Pan, o sea, alimentos, paisaje y la tercera P, paisanos. Fue la reserva demográfica durante generaciones. En un siglo de 1830 a 1930 marcharon jóvenes de Asturias 400.000 a América. Y después las sucesivas emigraciones a Europa, etc. Hoy en día difícilmente ya pueden ofrecer muchos alimentos. Muchas casas rurales, parte de la alimentación la compran en el súper común. O sea, hemos ido a la especialización. Paisajes siguen conservándolo en la medida que pueden, y paisanaje ya no hay. Es decir, ya necesitan de paisanaje ellos importar. Sepan ustedes que, por ejemplo, la manzana de sidra o los arándanos los recogen senegaleses. O sea, no creamos que está todo por ahí abajo, están aquí ya no hay mano de obra. Por lo tanto, llamo intercambio desigual porque eso fue lo que ofreció durante años y años las zonas rurales al resto de Asturias. ¿Qué le ofrecimos las zonas urbanas? En primer lugar, abandono. ¿Sí? Cuando nosotros entramos hace 40 años, no había entrado la segunda revolución industrial en el mundo rural, no había luz para modernizarse. No había muchas cosas. Les hemos ofrecido que supremacía de la cultura urbana sobre la rural. Y tercero, si estábamos poco disconformes, ahora ya hasta le queremos imponer una lengua extraña en el medio rural. Es decir, hay un intercambio desigual y ya debemos meditar sobre ese tipo de cosas. En definitiva, tenemos 3 problemas en Asturias: el demográfico, que hablaré un poco sobre encima, el económico y el territorial, porque cuando se habla de la economía asturiana parece que está concentrada en un punto y hablamos de sectores, ¿no? Aquí hay que hablar del territorio. Esas son 3 imágenes, 3 fotografías de los años más o menos 50, a mitad del siglo. La de la izquierda es la típica familia de 3 generaciones que existía en el mundo rural. La de arriba superior es la escuela de Somao, que fue pueblo ejemplar, por cierto, hace 2 años, que está en la zona central bien comunicada. Bueno, pues esa fotografía había en la escuela de Somao 100 niños en el año 46. Hoy hay menos de 10. Imagínense si esta fotografía la ponemos en Verducedo o en sitios por ahí. La de abajo es la típica fotografía de los años 50 de la gente sacando patatas, donde los niños iban a recogerlas, y hay fesoria y poco más allá estaría el arao romano de madera. ¿Qué es lo que ha pasado en este tema? Que hemos hecho un cambio revolucionario. Hemos pasado del arao romano al robot de ordeño. Y hemos aumentado la productividad, por darles 2 cifras nada más. En el año 80 había 40.000 explotaciones de leche, hoy hay menos de 1.500 y producen mucho más que aquellos. Y quiero advertir aquí un tema que no ha salido. Hay un problema de precios, que no voy a entrar porque si no me pararía en el tema agrario. Hay que cambiar el sistema de precios. Hay modelos para salir del tema como el Milk Marketing, el Federal Milk Marketing de Orden, que Estados Unidos, o el tema de Canadá, pero no voy a entrar en ese tema. Voy a entrar nada más a anunciar un tema que a mí me preocupa: la deslocalización lechera. Esto es la localización que vale pues aquí tenemos lo siguiente: si se ponen los proyectos que están en marcha de una granja lechera, que una cooperativa de Navarra, del Valle de Odieta, tiene pensado poner en un pueblo de Soria, al lado de Madrid, de 23.560 vacas, que van a producir 200 millones de litros al año, claro que 368 millones de kilos de excremento. 3 granjas de esas producirán más que todo Asturias. Y esas granjas van a ser más rentables por varias razones. Porque los costes de recogida son 0, porque están posicionados cerca de mercados de consumo y los costes de distribución son muy bajos.
y porque los costes unitarios son muy bajos por economías de escala. Porque nosotros hemos hecho un desarrollo de Asturias y Galicia de la ganadería de leche basada no en la base tierra, que es la ventaja, o sea, hacemos trampas al solitario, sino en cereales piensos de fuera. Entonces, ese es un tema que dejo ahí, pero un tema preocupante, que deberíamos empezar a pensar en él, es decir, la deslocalización. Por lo tanto, había que empezar a pensar en ahorrar líneas de recogida, que por un pueblo no pasen 3 camiones, etcétera, etcétera, y eso está resuelto en otros países. ¿Qué ha pasado con este tema? Que hemos aumentado la productividad de forma espectacular, no la rentabilidad, la productividad, pero en los pueblos cada vez hay menos vecinos. Y del tema demográfico, he escrito lo que tenía que escribir hace poco tiempo, no voy a entrar en ese tema, nada más voy a dar 2 o 3 pinceladas. Primero, Asturias está envejecida, es la región más envejecida de España con diferencia. Somos la única región que tenemos 2, es decir, que tenemos más del doble de personas mayores de 65 años que menores de 16. Castilla y León y Galicia, que son más envejecidas, que nos siguen a nosotros, están en menos de 2. La brecha vegetativa, es decir, la diferencia entre nacimientos y difunciones se está acelerando, y esto estamos acostumbrados a pensar en términos de sumas o restas, pero no en términos de multiplicaciones, y esto es como el virus, el coronavirus, empieza y cada vez la brecha va a ser mayor, y eso va a acelerarse en los próximos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Asturias la tomamos como un todo, que es como lo consideran en la Unión Europea para declarar zonas escasamente pobladas a nivel de provincias, la NU3, nosotros no estamos despoblados, porque nuestra densidad media, al meter Gijón o Oviedo, sale 96 habitantes por kilómetro cuadrado y la media española es 93, con lo cual no estamos despoblados. Y además, si cogen el despoblamiento, la pérdida de población del año 50 al 2020, nosotros salimos que es positiva. Pues nosotros empezamos a perder población en el año 80 por ahí. Por lo tanto, yo avisé por escrito, ojo en las negociaciones y en el reparto de programas de la España vacía, ese que es otra entelequia. Es decir, que salimos, no podemos pensar en esta. Y sin embargo somos, la dispersión, la densidad de población es enorme. Ahí hablo de 5 Asturias, no voy a entrar en ellas, en función de criterios de densidad. Lo que sí tenemos son desiertos demográficos que avanzan a velocidad cada vez más rápida. Si no cambia la cosa, en pocos años, 37 consejos que son, el 61% de Asturias será un desierto demográfico. Si descontamos las villas en esas Asturias van a ser una especie de castillos fortaleza y el resto desierto alrededor. Porque va a avanzar, las estadísticas lo dicen claramente, si no se corta ese tema. Esos son 2 mapas que no verán. Ese mapa, que la parte esa gris-verde, es aquellos municipios que tienen todo negativo, ¿sí? Que el crecimiento de la población es negativo, que el saldo vegetativo de funciones, nacimientos es negativo y que el saldo migratorio es negativo. Como ve, casi todo lo que es la cordillera, llega a la costa en algún lado, y los un poco más favorables son los en rojo, que tienen crecimiento de la población, pero saldo vegetativo negativo. En Asturias no hay ningún concejo que tenga más nacimientos que defunciones. Esto es una sangría demográfica. Es decir, yo ya no encuentro palabras para definir. Y este es lo mismo, pero con la densidad de población. Lo rojo ya es el desierto, lo un poco rosa, pues está en predesierto. Pero no voy a hacer más hincapié en ese tema. Quiero hacer el despoblamiento y el envejecimiento no son efectos, son causas. Entonces todo el tema de medidas de natalidad son cuidados paliativos. La causa es el modelo económico, y mientras que no solucionemos ese problema no hay solución demográfica. Y si cambiamos el modelo tardaremos en darle la vuelta a la demografía, porque son movimientos muy lentos. Por lo tanto, sí quiero dejar ese tema, que son efectos y no causas. Esta es la tendencia de la población. El año 21, del año 20, que son los datos que estoy manejando, al 21 ya hemos perdido 7.000 y pico habitantes. Y la proyección del INE es que en el año 2035 seamos 917.000. Y la curva seguirá cayendo, si no remediamos la situación económica. Claro que no hay que... Bueno, una primera cuestión, para cambiar las cosas, para hacer sociedades dinámicas, necesitamos capital humano. Y ese es un tema bien escaso en Asturias. ¿Por qué? Porque somos una población envejecida. No van a pedirnos a los abuelos que volvamos a ser emprendedores. Entonces, tenemos escasez de materia prima para la innovación y el cambio.
El tema de la población, que está un poco ya, vamos a bajar del millón, no hay que pensar en ese tema. El problema no es bajar de 1 millón, el problema es la situación económica. Y ahí pongo, no lo verán ustedes, son datos de 3 comunidades autónomas uniprovinciales muy parecidas de tamaño: Asturias, Navarra y Murcia. Asturias tiene 96% de densidad de población, sin embargo Navarra 64%. Navarra tiene 660.000 habitantes, pero es la tercera comunidad autónoma en renta en PIB por habitante. Porque Navarra tiene una economía, a pesar de que tiene muy baja densidad de población y poca población, una economía que exporta al resto de España y al extranjero, una economía dinámica. Murcia, que es un poco mayor que Asturias, tiene más densidad de población, está por debajo de nosotros, pero viene pitando, porque Murcia, como otras regiones de España, en vez de estar lamentándose una entrada en la Unión Europea, ha cogido y ha invadido Europa con productos. Y entonces está, ya verán ustedes después, de las comunidades autónomas que más están creciendo en estos momentos en España. Por lo tanto, el problema no es que Asturias baje del millón, sino el problema es que la economía asturiana siga en las mismas tendencias que está ahora. Esto es la Pornacal, una braña que visito habitualmente y donde veo el deterioro. Cada vez que vas allí, las cabañas. Tenemos una joya etnográfica, debía darnos vergüenza, están deteriorando. Y ahí voy a poner 3 momentos en el tiempo. ¿Cómo ha cambiado el cambio radical de la economía asturiana? En el año 55, minería, antes de la apertura de la economía española, en plena autarquía, el 41% de la población ocupada en aquellos momentos era la agricultura. En la industria, el 26%. La construcción, el 11%, y los servicios, nada más que el 22%. En el año 80, ya la agricultura había bajado amortizando puestos, porque este 41% del año 55 era empleo para encubierto, que se decía, es decir, era una agricultura de autoconsumo. En el año 80 estábamos en el 21% de la agricultura, 32% de la industria, había crecido la industria, teniendo en cuenta que en Sidesa empieza a funcionar a partir del año 50 y 70, tuvo un impacto muy fuerte. Los servicios estaban ya al 40%. ¿Cuál es en el año 20 la estructura? La agricultura genera nada más que el 3%, está ya en unos estándares de un país, una economía moderna, del empleo. La industria, solo el 13%. Y yo tengo que oír siempre que Asturias es industrial. Bueno, será industrial, pero el 13% del empleo. La construcción el 6% y los servicios el 77% del empleo en Asturias. No voy a extenderme más. ¿Qué ha significado esos números? Bueno, pues que la agricultura del año 55 ahora ha amortizado 150.000 empleos. Del 80 a los 40 años, 65.000 en números redondos. La industria ha perdido 68.000 empleos en estos 40 años, y los servicios han ganado todos los. En empleo, si cojo el año 20, que es el que cogí para esto, prácticamente el empleo es lo comido por los servicios. Hay una diferencia de 676 ocupados más, es decir, nada. Si cojo el año 19, antes de la pandemia, entonces sí, el empleo ha subido 8.000, más o menos. Pero lo importante es que la fracción del empleo sobre la población, que el año 55, aunque era empleo pues precario y de aquella economía tal, era el 45% de la población estaba ocupada, bien o mal ocupada. Hoy es el 36%. Y aquí empiezo a dar unas pistas. El año 20 hay 83.300 empleos públicos. El 26% del total de asalariados, el 22% del total de todo el empleo en Asturias es empleo público. Si cogemos la dinámica desde cuando la crisis financiera internacional de 2007 al 2020, los asalariados en Asturias disminuyeron el 9%, el sector público creció el 16%, el sector privado disminuyó el 15%. Primer dato. Es decir, estamos creciendo en empleo creado en el sector público. Un dato que después volveré sobre. Desempleo, ¿qué ha pasado en estos años? Una subida muy importante del empleo femenino y una caída del empleo masculino. ¿Por qué? En la medida que se redujeron los puestos en la reconversión industrial, minero, en empleos masculinos y empleos de altos salarios, y ha sido sustituido por empleo femenino con contratos de menos salarios. Por ejemplo, del empleo público el 56% son mujeres. Es decir, y en el total, las mujeres ocupadas son el 48%. Es decir, no hemos creado empleo, pero hubo un reparto dentro del empleo, por ejemplo, por géneros o por sectores. Por lo tanto, tenemos
empleo insuficiente y desigualmente distribuido. Por ejemplo, en el territorio, es decir, tenemos en la zona central 102 ocupados por kilómetro cuadrado y en Oriente 10 y en Occidente 7. Pero si en vez de la zona central del distrito electoral cogemos el área central, pasa ya, no me acuerdo si a 250 o por ahí. Y si cogemos Oviedo, Gijón y Avilés, el número de empleos por kilómetro cuadrado aumenta a 551. Es decir, poco empleo y encima mal distribuido y cada vez más concentrado en... Eso está aquí al lado, uno de los concejos, los muchos concejos desconocidos de Asturias y preciosos, que es Quirós, y es Bermiego, y ahí al fondo tienen el famoso tejo de... No verán mucho, van a tener que creerme lo que yo les diga. Ahí están ordenadas las comunidades autónomas, la tasa de variación del Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Lo que producen las 67.500 empresas que hay en Asturias, casi todas de menos de 10 trabajadores, el 96%, y 15.000 explotaciones agrarias. Lo que producen eso es el Producto Interior Bruto. Bueno, y aquí nos comparamos con los demás, que hay que hacerlo. Es decir, uno es alto o bajo en función de cuando me comparo. Y ahí están ordenadas las comunidades autónomas en función de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo. El más oscuro es el Producto Interior Bruto, el azul es. De mayor a menor crecimiento. Estamos las últimas. O sea, mientras que Madrid creció un 51%, Murcia el 45%, o Castilla-La Mancha el 44%, nosotros hemos crecido el 19%, en términos reales, descontado la inflación. Primera pista. Es decir, estamos a la cola del crecimiento. En empleo, somos los penúltimos en creación de empleo. Entre el 2000 y 2019 sale un poco más favorable porque es antes de la pandemia. Y ahora tenemos una cosa que es lo que llamo yo la paradoja del ingreso medio. A ver si soy capaz de explicarlo como me explicaban a mí en la escuela la regla de 3 compuesta. Es decir, somos los últimos de España en crecimiento del PIB, pero sin embargo en Producto Interior Bruto por habitante somos los cuartos en tasa de crecimiento. Sí, hombre. ¿Por qué? Porque el PIB por habitante se descompone en 2 componentes. El Producto Interior que hace cada trabajador por ocupado, que es la productividad, multiplicado por el número de trabajadores y dividido por la población. Es hacer lo mismo pero descomponerlo en 2. ¿Qué ha pasado en Asturias? Que a pesar de que el Producto Interior Bruto hemos crecido muy poco, como la población ha disminuido, el denominador, el Producto Interior Bruto sale favorable. El otro tema que está ahí, en la derecha, ahí están clasificadas las comunidades autónomas en función de más o menos renta familiar disponible, que es la que tenemos para consumir o para ahorrar. Porque la renta que sale del proceso productivo son o salarios o beneficios, pues hay que pagar impuestos, cotizaciones y nos devuelven pagos, transferencias, pensiones. Y esa es la renta familiar. Bueno, pues en renta familiar el que más creció fue, estamos casi empatados, Galicia y Asturias, en renta familiar por habitante. Y voy a explicarles por qué. Porque aparte de que disminuyó la población y el Producto Interior Bruto salimos bien, en renta familiar disponible salimos mucho mejor. Aquí voy a poner, llevamos décadas de respiración asistida económicamente. ¿Por qué? Porque a la renta que tenemos del proceso productivo en Asturias viene un saldo muy importante que son las pensiones. Cobramos 5.000, hoy daban para este año 5.300, tengo la cifra de hace un año, 5.200 millones más que el presupuesto del Principado en pensiones. Somos la segunda región de España con la pensión media más alta después del País Vasco. La región de España con más personas jubiladas del sistema contributivo, que es aparte de jubilación tiene otras prestaciones, el porcentaje mayor. Y un tema importante que tendríamos que tenerlo muy claro. En Asturias, el déficit de las pensiones, entre lo que nos pagan las pensiones, el sistema de seguridad social, y lo que cotizan las empresas asturianas, es de 2.000 millones de déficit. Era de 500 hace pocos años, en el 2009. Estamos en 2.100 y pico millones. Somos el 11% del agujero de la seguridad social. Y andamos de víctimas todavía y que nos maltrata el sistema. Tiene un problema muy grave. Nosotros hasta ahora hemos logrado una estrategia que es la siguiente, a ver si soy capaz de resumirla. Hemos vivido una economía que no era economía de mercado. ¿Por qué? Primero fueron las empresas públicas, uno se perdía, lo pagaba el Tesoro. Y confundimos una cosa que los economistas clásicos decían. Nosotros hablamos de leyes, y me perdonen los juristas, no es en términos jurídicos, sino en términos de leyes en economía. Es decir, Stuart Mill decía,
la producción son leyes casi físicas, tienes que competir. La gente cuando va a comprar un kilo de azúcar o un kilo de aceite o unos zapatos no pregunta si eso es redistributivo o no, quiere comprarlos de buena calidad y baratos. Y nosotros eso los perdimos en todos estos años, porque tanto en Sidesa como en OSA, si perdían, alguien pagaba la cuota. Salarios altos. Después eso, ¿qué hicimos? Una estrategia lenta, pero de proteger a los que tenían buenos empleos, buenos salarios, sacándolos a las jubilaciones anticipadas. Y eso significó renta que fuimos alimentando todos estos años. Y después pasaron al sistema contributivo con pensiones medias muy altas por el régimen especial de la minería o de la siderurgia. Eso que tenía fue un colchón social, porque mantuvo el consumo. Es decir, en Asturias hay más superficies, grandes superficies, y por algo las hay, porque hay dinero del consumo. No lo aprovechamos para modernizar la economía y crear una economía dinámica. Es decir, hemos beneficiado a las personas mayores saliendo con garantía de rentas, y hemos perjudicado a los jóvenes porque no creamos empleo, y los jóvenes tuvieron que salirse de aquí, y casi todos, por la edad que veo aquí, tenemos a nuestros hijos por allá afuera, porque aquí no se creó empleo para los jóvenes. Y eso hay que empezar a contarlo. Y además, esta industria, que eran las pensiones, la principal, las pensiones son el 25% de la renta disponible de Asturias. 25%. Esta industria está empezando a declinar. Es decir, en las estadísticas que consulto estos días, el número de pensionistas que entran empiezan a caer. Y probablemente la pensión media. Por lo tanto, es decir, esa industria que nos mantuvo con respiración asistida. Después, el otro tema, las empresas públicas. UNOSA y Sidesa en el año 85 tenían 40.000 empleados. Significaban el 15% de la producción regional directa. El impacto, cuando hicimos las tablas, probablemente estoy hablando del 30 al 35% de aquellas dos empresas. ¿Y qué pasó? Que en Asturias las empresas trabajaban para Sidesa y UNOSA, no eran empresarios, eran contratistas. Desconocían, mientras que los vascos buscaban mercados exteriores, aquí estábamos a ver cómo podíamos meter la producción, el contrato a quien conocían en Sidesa y UNOSA. Yo cuando dijo Juan Luis, las tablas imputadas, yo me acuerdo de las tablas imputadas que hicimos en el año 78, era tal el efecto de Sidesa sobre el transporte, sobre todo, que les voy a dar un dato, me acuerdo. En alquiler de toldos a una empresa de Siero, en Sidesa gastaba en el año 78 18 millones de pesetas. Lo que difundía el efecto en Sidesa. Nos hemos dormido en los laureles. Muchas empresas desaparecieron porque cuando empezó a tener problemas en Sidesa y UNOSA no estaban preparadas para el mercado exterior. Por lo tanto, esa es un poco la historia, la dinámica. Primero fue una empresa pública, después las jubilaciones, y mientras tanto, después hablaré de excepciones en ese tema, pero más tarde. Por lo tanto, aquí tenemos lo que llamo debates espiral caracol. Aquí empezamos que hay que modernizar, siempre nos perjudican, hay que hacerlo despacio, numancia, y hacemos debates internos hacia nosotros. El último es este ahora de la oficialidad del asturiano. El mundo está corriendo en autopistas de la información hace un cuarto de siglo, y nosotros, como decía Mafalda, que paren el mundo que me apeo. Y hemos fabricado una industria que es la Asturias marginada. Miren, fuera de aquí hay que pensar cómo nos ven fuera de aquí. Yo viví algunos años fuera de aquí y asistía cuando se debaten a nivel de secretarios de Estado y subsecretarios los presupuestos. No les quiero contar lo que decían de las partidas que venían para Asturias. Tengan en cuenta que aquí se hizo la mayor inversión industrial de España antes de la privatización de Sidesa, que fueron en euros de los de aquellos, pues los de ahora, 4.500 millones de euros. Están acabándose unas obras, tanto procesamos del AVE, de 4.000 millones de euros. Somos 1 millón de ciudadanos. Si nos echan las cuentas dividiendo por habitante, tenemos que estar devolviendo dinero unos cuantos años. Por lo tanto, tenemos que empezar y sin embargo la conciencia de la gente es que somos una región maltratada. Asturias, con esos datos, es una región declinante. Es una expresión que utilizamos en SADE ya en los años 80. Declinante en el sentido que cada vez se hace más pequeña. Es decir, si otros crecen más, nosotros vamos perdiendo. Por ejemplo, en población, en el año 55 éramos el 3,2%, en el año 81 éramos el 3%, y ahora ya somos el 2,1% y bajando. En Producto Interior Bruto, el porcentaje de España éramos el 3,5% en el año 55, el 3%, casi el 3% en el año 81, y hoy estamos en el 1,9% por debajo de él. Y en términos de PIB por habitante, en el año 49, en plena autarquía, éramos la tercera provincia de España. A mí me apetece siempre más a nivel de provincias, porque
Las comunidades autónomas son muy diferentes de tamaño. El año 55 vimos la sexta. La apertura de la economía española con el plan de estabilización hizo que bajáramos al 20. En el 2000 estábamos en el 30 y hoy estamos en el 24. Somos cada vez más pequeños. Y ahí ahora voy a pasar a 4 fotografías del mundo rural. La primera, llamamos la Asturias rota en la tierra de nadie. Rota, verán ahí un hórreo, este es de Corias, que los de Corias que no se me ofendan, que está, como muchos que hay en Asturias, medio en ruina. Aunque son hórreos que cuesta mucho tirarlos, es decir, estos no tienen licencia fiscal ni proyecto de arquitecto, pero duran y duran. Y el de la derecha es un hórreo de una aldea recuperada sin intervención de administración que les recomiendo que visiten, Ladines en Sobrescobio, una aldea preciosa, las casas y demás, cuando alguien empieza a hacer las cosas bien. Bueno, pues tenemos más de 30.000 hórreos, el doble de lo que dice la señora consejera, que después de 40 años salen con un inventario que no explican de dónde lo sacaron, que son 14.580, 600. Yo apuesto lo que sea, que yo estoy participando en un proyecto donde ya tenemos detectados más de 30.000 hórreos y creo que van a acercarse más a los 35.000. Bueno, pues esos 30.000 hórreos, que en 40 años, repito, no hemos hecho un inventario, podemos pensar en reutilizarlos, porque son edificios que ya no se usan para los fines agrarios. Llevan no sé cuántos años ya con una mesa del hórreo y no se aclaran, y los hórreos pueden ser objeto de reutilización. Por ahí está Pablo, que hablamos el otro día, una panera podemos reutilizarla en ser un centro de servidores de ordenadores, pasar de granero de cereales a granero de datos, y cosas así, ¿no? O un apartamento o un despacho, etcétera. Son 600.000 metros construidos que hay que reutilizar, pero tenemos enfrente a la burocracia y demás cosas. La de arriba es una vaca, traía unos vídeos pero no funcionan, bueno, pues les cuento. Es una vaca que encontré en una de la etapa más preciosa que hay en el camino primitivo, que es la ruta a los hospitales. Bueno, pues es la Asturias rural de los incendios, una vaca aquí, otra allá, matorral, en 500, la mitad de Asturias está sin definir la propiedad, que son los llamados comunales, que es una mezcolancia de montes privados y públicos, de la cual gran parte de ellos son propiedad de los ayuntamientos o de los pueblos, está indefinida. Las parroquias tienen muy poca, los montes vecinales común pues 17.000, y después los proindivisos, que están casi todos, una gran parte en Cangas de Narcea, hay montes de más de 1.000 hectáreas, pues todo eso es un potencial que tenemos abandonado, que hay que meterle mano. Lo que pasa es que es un tema muy complicado, pero hay labor para décadas y décadas, para hacer política forestal, pastos, hasta cultivos. Por ponerles un ejemplo de por qué unas regiones o unas provincias son más ricas que otras. Guipúzcoa, que es la provincia más pequeña de España, es 5 veces más pequeña que Asturias, tiene el doble de ovejas que Asturias. Y Asturias, que tiene ahora 75.000 ovejas y cabras, a mitad del siglo XIX tenían 500.000. Bueno, pues algo tendremos que hacer con esa mitad de Asturias. Después a lo mejor comento algo si da tiempo. Y ahora voy a hablar de estas dos fotografías. Cuando esta pandemia, oye, todos sufrimos las noticias, a mí me impactó esta noticia, que pasó sin pena ni gloria. Salió en la prensa, 2 niñas que están ahí en un remolque, que su padre, para que tengan señal, la sube a un monte. Hay que echarse al monte para poder estudiar. Mientras que no resolvamos esos problemas en Asturias, yo cuando voy a algún pueblo por ahahí, pregunto por alguien y dice, no, marchó para Oviedo porque tienen que estudiar los chavales. Ese es un tema que hay que resolver y técnicamente se puede resolver. Lo que pasa es que, bueno, hay que quitar dinero de un sitio y ponerlo en otro. La segunda es Desidé. Estos son Cristina y Ruth, que son de un pueblo de Berzán Antineo. Desidé Fernández Riesgo, este es del puerto de Somiedo. Yo quedé emocionado y admirado de esta muchacha cuando dio el discurso el Día del Pueblo Ejemplar. Parecía que estaba educada para hablar en público. Habló con tranquilidad, el mensaje sintético, y dijo muy bien lo que era vivir en Puerto Somiedo. Pues esta niña tiene que ir a Grau todos los días, le robamos 500 horas al año que tiene que emplear en Grau, y no hablo del peligro que tiene de accidentes con las nevadas,
y con la necesidad de viajar del puerto a Pola de Somiedo, de ahí coger un autobús, ir a Grao, etcétera, etcétera. Bueno, esta, que aprovecho para darle un homenaje y un saludo a los padres y muchos asturianos que están haciendo esa Asturias rural que mantienen. Hay dos visiones, la visión urbana y la visión rural. Traía un vídeo que no se puede poner porque no permitía aquí la tecnología, de dos osos, pero voy a intentar decir, cuando a un oso, como pasa con un peatón, lo atropella un coche, primera página de los periódicos, abren las noticias. Hace unos años, me acuerdo, una señora en Teberga la mató un carnero, página de sucesos. Así hemos vuelto la sensibilidad en Asturias entre lo urbano y lo rural, porque la principal especie en extinción en Asturias es el campesino. Eso es lo primero que tenemos que grabar. Y si quisiéramos, yo hablo de ecocultores, es decir, a los ganaderos asturianos, que son pequeños, que nunca van a ser viables, hay que complementar lo que venden en el mercado con compensaciones, como hacen otros países de montaña, en Austria o Suiza, por cuidar del paisaje, se puede hacer con contrato de explotación. Y yo voy a hacer aquí un mero ejercicio numérico. Es decir, en contra de lo que es habitual en las enmiendas o los presupuestos de los partidos políticos, es decir, que se gaste más en esta partida, pero no dicen de qué hay que bajarla. Yo voy a decir cómo se podría compensar a esta gente que vive en las zonas rurales. Una indemnización compensatoria adicional. El presupuesto, creo que de este año, el proyecto, la promoción del asturiano son 2,2 millones de euros. Los gastos de la estación de esquí de Pajares, que yo no tengo por qué pagarle lo que cuesta a los que van a esquiar, que debía ser una empresa pública con ingresos y gastos, y que los gastos son 2,5 millones de euros, y que nada recaudan 200.000. Si sumamos promoción del asturiano y estación de Pajares solamente, tenemos 4,7 millones de euros. Con eso podríamos pagar 3.000 euros de indemnización compensatoria a esta gente que vive en el medio rural, de alta montaña, a 1.500. O si quieren ustedes, en plan más ambicioso, otra alternativa, gastar los 4,7 millones de euros en contratar a 47 investigadores de alto nivel, pagándoles 100.000 euros para que vengan a dirigir equipos de investigación. Por lo tanto, este es un ejercicio que se podrían hacer más. Si queremos cambiar, porque el modelo hasta ahora funcionó lo que funcionó, tenemos que colocar los recursos que son escasos, y van a ser escasos en los próximos años, en sitios diferentes. Eso es difícil, pero como decía Juan Luis, y yo remato, en política no se va a hacer amigos, se va a hacer cosas y a cambiar las cosas, y cuando cambian las cosas, pues hay gente que se resiste. Este es un paisaje también de otro concejo al lado de Oviedo, también cerca, precioso, de Teberga, donde está el pueblo de Trago y Grandú. Y con eso voy a ver si ahora entro a la parte final. Asturias tiene vientos en contra. Esto es una frase que cogí de un economista americano, Gordon, que estudia la productividad para Asturias. ¿Qué tenemos? Un invierno demográfico, la demografía como la tenemos, una adversión al cambio. Esta es una región conservadora. Si uno ve los debates, antes cuando me acordaba al principio de Asturias Año 2000 que hicimos, pedíamos en el año 74 un área metropolitana polinuclear y un metrotren, y llevamos 50 años y seguimos discutiendo del tema. Y como eso, hay muchas más. Aversión al cambio, localismos. Y eso no voy a poner ejemplos, pero no hay idea de región, hay idea que quítame para aquí o para allá. Reducido tamaño de las empresas. Tenemos el 96% de las empresas de Asturias, 67.500, son de menos de 10 trabajadores. Tienen problemas desde innovar, digitalización y exportación. El proceso de descarbonización, habíamos jugado a tener térmicas aquí, como en ningún sitio de eso, pues ahora tenemos un problema. Y los efectos derivados de la guerra. Tenemos dos aspectos positivos, para mí, que hicimos una transición de un aparato obsoleto, costó tiempo, pero ya tenemos las labores hechas. Segundo, hay 2 o 3 indicios que tenemos que darnos moral. El hecho de que la principal empresa de Asturias, la Arcelor, haya despejado, digamos, el horizonte. El otro tema, que no hemos valorado lo suficiente, es la implantación de Amazon en Asturias. Más allá de los empleos, hemos dejado de ser fondo de saco, porque ahí despliega hacia el noroeste de España y al norte de Portugal, porque uno de los problemas que hay en Asturias es ser fondo de saco en temas de ferrocarril y en otro tipo de cosas. Son
elementos que debemos aprovechar. La logística en Asturias va a cambiar radicalmente con Amazon, y si somos capaces de ponernos en esa ola, pues podremos hacer cosas nuevas. Nosotros estamos en una economía lineal, donde extraer, fabricar, usar y tirar. Tenemos que pasar a una economía circular, reutilizar, renovar, pero eso tiene costes. Una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Y no hay más remedio que ir a una economía circular si no queremos quedar fuera del mundo. El Pacto Verde Europeo, que marca las señales, las prioridades de Europa al 2050, tiene 3 elementos: transición ecológica, competitividad mundial y transición digital. Competitividad mundial, es decir, hay que compaginar la transición ecológica y la digital con que las empresas europeas y las asturianas sean competitivas a nivel mundial, no a nivel del mercado regional ni del mercado nacional. No voy a entrar mucho más en ese tema. Efectos de la pandemia. Hay un efecto positivo más allá del sanitario, que forzó cambios que teníamos retrasados. Es decir, en un fin de semana, con la pandemia hemos pasado como 10 años. Es decir, el teletrabajo, la venta en línea, etcétera, es esa parte positiva. Y tenemos unos fondos, que no voy a entrar en eso, de aprovechar esos fondos para hacer los cambios. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué decía Stiglitz, un premio Nobel de Economía en teoría del desarrollo en los años 90? Primero hay que tener una visión a donde uno quiere ir. Y teníamos que discutir qué Asturias queremos en el 2050. Yo me atrevo a hacer una, que habría que discutir esa otra. Una región innovadora, abierta a los mercados exteriores, con un área metropolitana potente, unos espacios rurales diversificados, renovados y neutra climáticamente. Bueno, a partir de ahí, si hay un acuerdo político o hay un liderazgo político que vea que ese es el tema, tenemos que hacer a medio plazo, que no hemos hecho esa labor, un primer paso a una economía circular, hacer una estrategia de economía circular. La tienen hecha casi todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Asturias no la tiene hecha. O sea, de 7 comunidades autónomas hay 10 que la tienen y 6 o 7 que no la tienen. La mejor, con diferencia, mejor que la nacional, País Vasco. Está en la red, el que quiera consultarla, es toda una estrategia de objetivos, de medios, tienen hasta un resumen para divulgar en la prensa, etcétera, etcétera. Es decir, la gente no progresa así porque hace cosas. Y tenemos que aprovechar en esa estrategia, y es urgente que alguien la haga, al 2030, para pasar de una economía dual que tenemos ahora, zona rural, a una economía más distribuida. Tenemos que establecer prioridades, secuencias, catalizadores, instrumentos que desencadenen ese cambio y competitividad. La competitividad es muy sencilla. O yo hago lo mismo que tú a precio menor, o hago cosas que no hace nadie. Nosotros tenemos cosas que no puede hacer nadie, que después diré alguna de ellas. Más importante, y no voy a entrar mucho en ese tema, infraestructuras. Es la gran disculpa de Asturias. Yo les voy a poner 2 ejemplos. Las infraestructuras, mejor tenerlas que no tenerlas, pero no son el elemento. Porque por una carretera, igual que yo salgo rápido, también los competidores me meten más rápido. Ojo, el problema de Asturias es que no tiene muchas cosas que vender. 2 ejemplos. Renípico, Francisco Rodríguez, en el año 60, con una idea, va al sitio peor comunicado de Asturias, al Leo, el peor comunicado, toda la carretera de la costa, al mercado nacional. El otro ejemplo, más antiguo, Sidra el Gaitero. Sidra el Gaitero se da cuenta que puede vender un producto a unos asturianos que están en ultramar, y la idea de él era cómo conservar ese producto, y por eso surge la champanización, y desde Villaviciosa nunca se trasladó a Gijón, y había una carretera mala. Por lo tanto, lo importante, como decía Paul Romer, otro premio Nobel, son las ideas. Y él habla de las metasideas, es decir, aquellas instituciones que difunden ideas nuevas. En Asturias tenemos una que funciona bastante bien, si no la acaban fastidiando, que es el IDEA. Que Juan Luis y yo lo conocemos. La historia surge en el gobierno de Rafael Fernández, en un discurso del otoño del año 82, la propuesta de hacer un instituto de fomento regional con un capital público de 2.000 millones de pesetas. Bueno, eso ha funcionado, por lo menos yo lo que oigo a los empresarios, bastante bien. Eso es una metaidea. Había que pensar si a lo mejor, ante la atrofia de la administración, había que hacer otras para temas rurales o para otro tipo de cosas. Y hay ideas, es hacer lo mismo o diferenciar productos. La economía moderna es... muchos hacen coches, Alemania hace coches, España hace coches, pero unos hacen mejores, otros más gama. Pues hay que innovar productos. Eso que pongo ahí es aprovechar una antigua sidrería, la Pipa en Gijón ha montado una oficina de varias oficinas dentro de ese tema. O el tema de las ecopitas, es decir, tener pitas y huevos, pero de forma diferente, a través de gallineros más enormes, etcétera. Hay multitud de ejemplos en Asturias que había que repetir y ampliar.
Peajes. Y voy a decir cosas que no gustan a la gente. Peajes, vamos a ver. El peaje del Huerna, otra disculpa. Ni todos vamos todos los días por el Huerna, ni el coste del peaje influye en el precio. Yo cuando estoy tratado diputado, por el coste de transporte 2-3% en el precio final, salvo un producto especial. Y sin embargo da la posibilidad de que Asturias, en contra de salir por Pajares, tiene garantía de salir rápidamente y con seguridad. Entonces, por lo tanto, el peaje de Huerna, mejor no pagarlo, otro tema es la concesión del alargamiento, pero no frena la competitividad de eso, que es lo que dicen todo el día en la Junta, gente que yo no sé de dónde sacan ese tipo de cosas. Segundo tema, si vamos a lo ecológico, si vamos a evitar comisiones o hacemos en charlas aquí de salón, o hay que creérselo y hay que cambiar. Por lo tanto, hay que poner peajes en las autopistas, en la E y en las otras. ¿Para qué? Porque la economía funciona con incentivos, desincentivos. Por una razón muy simple. El tren es menos contaminante que el coche y que el transporte por carretera. Y el transporte de carretera en España lleva años y años compitiendo deslealmente con el ferrocarril, porque el ferrocarril tiene que pagarse la infraestructura, los raíles, mientras que los camiones, ¿no?, o los coches no pagamos las carreteras habitualmente. Por lo tanto, si queremos de verdad hacer la transición ecológica, menos boquita y más hechos, aunque sean impopulares. Otro tema, tenemos exuberancia de normas. Creemos en este país que todos los problemas se resuelven haciendo una ley, un decreto, o unas directrices de la ordenación del territorio. He oído que van a hacer una ley de despoblamiento. Me pongo no sé qué ley pueden hacer. Tenemos pocas leyes claras, concisas y que se cumplan. Yo soy de los que creen en el cumplimiento de los contratos, y en países como el Reino Unido, que no tienen ni constitución y funcionan mejor que nosotros. Y soy partidario de hacer focos revolucionarios, proyectos piloto. Y cuando hago proyectos piloto, observo cómo funciona y después regulo. Pero aquí regulamos antes de conocer cómo funcionan las cosas. Tenemos toda la legislación del mundo, por ponerles 2 o 3 ejemplos. En agricultura, está vigente la agricultura de montaña, la ley de desarrollo rural, una ley de aquí regional del año 87. Ni se cumplen ni se aplican, pero sirven para pleitear. Por ejemplo, hay la ley de agricultura de montaña. Voy a descubrir un negocio para algún jurista. Es decir, no está prohibido en la disposición transitoria que se cierren a cualquier tipo de servicios hasta que no se declare no sé qué. Están incumpliendo. Así sucesivamente. Por lo tanto, pocas leyes, hay que hacer, después lo diré por ahí, una depuración. Yo sería partidario de derogar casi todo. Están mal hechas, sirven más que para discrecionalidad, para conflictos, etcétera, etcétera. Grupo de empresas exportadoras. Tenemos muchas empresas en Asturias muy de vanguardia, líderes en el mundo. Por ejemplo, Talleres Citrón, siempre lo cito porque vio venir el tema de la minería y se situó en el mercado internacional y tiene 50 sucursales en todo el mundo. En energía eólica somos líderes en el tema, en muchas cosas, no voy a citar más, pero son insuficientes todavía el tamaño, en el peso de la economía regional. Hay que hacer mucho más. Nosotros desde el año 2013 tenemos una balanza comercial positiva, y cada vez creciente, las exportaciones. En este momento las exportaciones pasamos del 9% en el año 2005 por ahí al 22% del Producto Interior Bruto. Pero hay que seguir, porque somos un mercado muy pequeño y si queremos crecer hay que fomentar. Claro, ¿qué estamos haciendo? Pues cosas para el mercado regional, alimentos del paraíso. Bueno, ¿qué les costaba poner alimentos de Asturias? Alimentos de España, ¿Ustedes se imaginan vendiendo alimentos del paraíso como marca en Noruega, diciendo qué paraíso, el musulmán? Bueno, está muy bien como enredo para vender en las tiendas de Asturias, pero el problema de Asturias no es vender en Asturias, que somos 1 millón, sino exportar, exportar, exportar. Y ahí hablo de la cooperación NUTS 1, la Unión Europea, que divide las unidades territoriales, llaman NUTS 1, NUTS 2, NUTS 2 serían las comunidades autónomas, NUTS 1 son las macrorregiones. En España, nosotros estamos englobados en una macrorregión que se llama Galicia, Asturias y Cantabria. Tenemos que pensar en la cooperación, porque somos muy pequeños, tanto en estrategias de economía de montaña, como en puertos, etcétera. Es decir, porque somos muy pequeños y tenemos que buscar alianzas de zona. Y ahí a la izquierda les pongo tópicos y tradiciones. Yo desde que leía a Anthony Giddens, es un sociólogo inglés, fue el director de la London School, en un ciclo de conferencias dijo, esto de las tradiciones es una tomadura de pelo, diciendo,
La falda escocesa famosa, el kit ese, lo descubrió un sastre inglés en el siglo XVIII. Nosotros presumimos de la sidra del Escanciado y es de hace 4 días desde la fábrica de Bohemia. Antes se supone que la sidra se bebió de otra forma. ¿Qué quiero decir ahí? No me extiendo mucho. Tenemos la mayor mancha quesera de Europa. Cada vez tenemos más quesos. Y lo comentaba antes con Marina. Yo visito en Londres siempre que voy, el mejor sitio de Londres de alimentos, Fortuna Meso. ¿Saben qué quesos españoles había? Uno de Zamora y otro de Tresvisos, Cantabria, que no lo dejamos entrar en la denominación de origen de Cabrales porque era de otra ciudad. Lo importante en la denominación de origen, lo de siempre. Es decir, exportar y hacer estrategias para la exportación. La sidra, pues pasa lo mismo. Como ya el mercado regional, como le demos en vez de leche maternal, sidra a los niños recién nacidos, el mercado no da para más. Y para exportar no vamos a exportar la botella con el escanciador. Es decir, ahí tienen una cosa que se compra en Amazon, la recomiendo, una sidra riquísima, dulce, que se puede comprar en los mercados mundiales y es hecha en Asturias por gente de Rioja. Innovación. Es decir, ¿dónde vamos cuando aquí se pone un precio único a la sidra? Yo si soy bodeguero voy a hacer la peor sidra posible porque van a pagar lo mismo. ¿Se imaginan ustedes que todas las botellas de Rioja, de crianza, reserva, etcétera, si tuvieran el mismo precio? Bueno, pues esto es lo que es. Y creo que si queremos aspirar, los vascos nos están llevando bastante ventaja. Están haciendo turismo de experiencia y te venden la visita al museo con una cena donde ponen cogotes, chuletón y 50 euros. Hay que empezar a pensar en economía y valorizar en términos económicos, que no vivimos del cuento, sacar dinero del tema. El tema de las fresas. Hay fresas un festival de fresas en cada año. En Huelva no hacen fresas, pero inundaron toda Europa de fresas. Nosotros somos muy de festival. La carne rosa, ternera. Bueno, pues el mercado regional, ¿pero el mercado regional qué es? La carne roja que comemos en los restaurantes, chuletón de buey, ni es ni buey ni vasco, es de frisona alemana, de desvieje, que alimenta y que nos importamos. Entonces, si nos hacemos trampas al solitario, pues así nos irá. Bueno. 2 o 3 temas, nada más pinceladas. El agua va a ser un bien escaso. El tema del cambio climático. Asturias tiene un gran potencial de agua. Tenemos que entrar en la economía del agua. Cadasa, tenemos ahí una buena palanca, tiene que hacer todo el tema que está haciendo de unir las redes de agua, poner políticas tarifarias que cubran costes y, por ejemplo, un tema que hay que empezar a hablar, que las empresas eléctricas, su materia prima, ya quisiera yo tener empresas que la materia prima fuese casi nula. ¿Quién sabe aquí los presentes cuánto pagan de canon del agua? Nadie se sabe, es el mayor misterio y habría que ponerle un precio. Y sin embargo lo que estamos haciendo es darle subvenciones a una presa, un bombeo que van a hacer en la presa de Tanes, subvenciones públicas, en vez de que esas subvenciones emplearlas en crear comunidades energéticas en los pueblos para hacer autonomía. Estamos haciendo una transición del modelo oligopolio de 4 empresas eléctricas con nuevas tecnologías al servicio de esas empresas que van a posicionarse y seguir controlando el mercado cuando las tecnologías permiten una distribución de la energía y del consumo, la Internet de la energía. Ya Riskin lo decía hace 7 años, es posible. Es un tema de voluntad política. Igual que hay que revisar todo el tema de los molinos, la renta de la tierra, además, porque hay que pensar en qué está lo que estamos haciendo. Y dejo las cosas ahí. Tierras infrautilizadas, las 500.000 hectáreas. Una agencia de colonización. Y yo propongo un proyecto concreto. La parroquia de San Martín del Valledor tiene 4.500 hectáreas. Siempre van por ahí todo el mundo a visitarla cuando queman. Es un posible ejercicio piloto de planificación, de pastoreo, con drones, con sensores, de política forestal, de establecimiento de nuevos pobladores que trabajen desde allí, desde la aldea, con el resto del mundo, en diseño, lo que sea. Si el mejor político que hubo en Asturias es Campomanes, ignorado porque nació en un pueblo de Tineo, si naciera en Gijón estaríamos recitando todos los días, el mejor político que hubo en Asturias y en España. Decía en 1774 que las industrias había que llevarlos a los pueblos, es el padre del desarrollo rural, y aquí, en vez de eso, lo que traemos es el Instituto de Productos Lácteos de Villaviciosa para Oviedo. Bueno, pues, si Campomanes y Pedro Lavide, pisándole los pies la Inquisición, fueron capaces de hacer las nuevas poblaciones en Andalucía,
Hoy, con los medios que tenemos, qué menos que hacer ese tipo de cosas en Asturias. Es decir, hay que cambiar las cosas y hacer ideas nuevas. Administración, voy a decir dos palabras nada más. La selva legislativa y el objetivo, por ejemplo, la ley de empleo público, empezaron la casa por el tejado. ¿Qué haría yo si tuviera algo que decir? Cogería un grupo de gente que supiese diseñar impresos, que supiese manejar flujos de información, que diseñase los circuitos del funcionamiento, aplicar inteligencia artificial, cadena de bloques o blockchain, y después veríamos que no necesitamos prácticamente interventores, y después diseñar los empleos que se necesitan para ese tipo de administración moderna, con el lema de una administración donde quieras, cuando quieras, o la administración en casa y para la empresa. Y si no hacemos eso, eso es una rémora para cualquier cambio. Es decir, la administración tiene que funcionar, tiene que ser flexible. No puede ser que sepamos cuando nos viene un paquete, dónde está el paquete, y no sepamos dónde tenemos un expediente. Es decir, tenemos que hacer normal en la administración lo que hay en la vida normal. Y si no, esa administración hay que ir cerrándola. Si no sirve, que se cierre. Yo sé que son palabras duras, pero yo es lo que pienso. Estrategia de sociedad de información. Yo me alegré que por fin FADE el otro día lanzó la Asturias Paraíso Digital. La palabra paraíso, yo me recuerda a Pedro Piñera, el hombre que tuvo esa feliz ocurrencia, hombre, a ver si inventan otra, pero Asturias Digital. Me parece buena idea, pero ojo, sepamos conscientes lo que eso significa. Significa poner en solfa puestos de interventor, las funciones de notarios, de registradores de la propiedad. Es lo que se llama el efecto Kodak. Es decir, si modernizo, gente que tenía un dominio de un mercado, como era la Kodak, desapareció. Bueno, pues que sepamos, si nos lo creemos, y yo lo creo, llevo 25 años pidiendo la banda ancha. Por fin ahora alguna gente lo ha descubierto, y ahora ya no estamos en esas. La banda ancha tardará más o menos 2 o 3 años llegar a los pueblos. Ahora estamos en otra situación, que es que la gente sepa la potencialidad y manejar la banda ancha. Porque si no, la banda ancha va a servir para que en los pueblos vean Netflix o vean plataformas para que les vendan servicios. Y lo que hay que hacer con la banda ancha es darle que la gente pueda producir desde ahí ideas, servicios, plataformas para vender, etcétera, etcétera. Y quedamos en ese tema. Y ahí la universidad tenía que recobrar el espíritu de la extensión universitaria que tuvo a principios del siglo XX y andar, yo hablé con alguna gente, no me hace mucho caso, pues haciendo un aula móvil con una cosa que llaman por ahí por Europa Fab Lab, que es taller doméstico, es decir, enseñarle a la gente con un ordenador y una impresora 3D se pueden hacer maravillas desde casa. Y teníamos que hacer una especie de campaña por toda Asturias, digamos, de alfabetización para todos los niveles, porque todas las cosas podríamos reformular lo que durante muchas veces la atención primaria con temas de telemedicina, pero para eso la gente mayor, para que nos tomen la atención y demás, tienen que saber manejar esas cosas. O sea, ese sería el gran objetivo que tenemos que tener en esta región. Creednoslo, Dinamarca en el año 96, plan de la sociedad de información, 25 años de retraso. Yo ya dije hace 25 años, lo tengo por escrito una conferencia que di en el Colegio de San Luis, hablaba de las autopistas de la información y que aquí podríamos tener calellas de la información. Y hay que ser conscientes. Se puede, pero se puede. Y el otro tema es los acuerdos sociales, el pacto social, y con eso voy a ir acabando porque estoy pasando de tiempo. Aquí se dice que los agentes empresarios y tal acuerdan con el gobierno. Siempre el acuerdo es partidas presupuestarias. Yo lo que digo, en ese acuerdo hay que meter la mejora de la productividad y medir la productividad. Si no se mejora la productividad, no pueden aumentar los salarios. Hay un tema que en la economía no se da casi nunca en las facultades, que es fundamental, el coste laboral unitario. Y a ver si soy capaz de explicarlo. Es decir, lo importante no es el salario, es el coste de un salario por hora, lo que hace el trabajador en esa hora. Si yo mejoro lo que hace el trabajador, que es el dominador, puedo subir el numerador y sin embargo el coste laboral unitario sigue siendo competitivo. Es una explicación por qué Dinamarca, que tiene los salarios más altos, era más competitivo cuando éramos Europa los 15 que Portugal, que los tenía más baratos. Ese es el quid de la cuestión. Y ese sería un tema fundamental que hicieron los países nórdicos hace muchos años, de mejorar la productividad y ver lo que pasaba en los mercados mundiales. En innovación, en patentes y demás. Ese es el gráfico. Es decir, Asturias gasta muy poco, ha mejorado, pero está muy lejos de la media española, y la media española está lejísimos de Suecia o Finlandia. Y un dato que no tenemos información, que es fundamental, es los resultados, el número de patentes por 10.000 habitantes.
Ahí me parece muy buena idea la Agencia de la Ciencia, esperemos que los resultados se vean a corto plazo, pero es una buena medida en esa dirección. Turismo, 2 palabras, tenemos un gran potencial, pero mientras que en Doñana hay que pagar por ir a ver el Parque Doñana, aquí todo es gratis. Tenemos un prerrománico único en el mundo. Hace 30 años que declaró la Patrimonio de la Humanidad, como era la sidra. ¿Para qué sirvió? Si yo quiero invitar a alguien, no hay un paquete turístico que me lleve a visitar el prerrománico de Villaviciosa, Oviedo o Santianes. No hay, vas a cualquier sitio y hay una guía, te cobran, hay un empleo. Es decir, no somos capaces de la ventaja que tenemos, que es una cosa única, no hay otra en el mundo, convertirla en valor económico. El Camino de Santiago yo no hablo porque ya me extendería mucho. Y por último, un tema que sí quiero decir, para que sepan, estado de bienestar, hablan aquí, estado de bienestar, no caigan en la tentación de hacer un estado de bienestar en Asturias. Estado de bienestar es un tema a nivel nacional, gestionen bien los servicios de sanidad y educación, y ya no me meto con el tema de la educación en la universidad porque ya sería alargarme, pero yo estoy en contra del salario social, y cuando se discutió en el CES fui el único que firmé en contra, porque está mal diseñado. Es decir, no tiene sentido que un señor que cobre salario social gane más ingresos que un señor que cotiza a la seguridad social, va al desempleo y va al subsidio, y el subsidio es más bajo, y sé por qué se hizo ese tema. Eso es ineficacia. Segundo, hay un ingreso mínimo. Yo nunca fui partidario de una región, no, todos saben. Hay un ingreso mínimo en toda España. Pues ya está. Cierres el salario social y empleas ese dinero en movilizar otros recursos. Y además, los que crean, como yo, en el estado de bienestar y en la socialdemocracia, sabemos que siempre que las prestaciones pueden ser en especie, mejor que en moneda, en dinero. Es otro tema a discutir. Bueno, y acabo. Esto es un paisaje también muy guapo, en Valle de Lago, lo que Paul Romer llamaba las refinerías perfectas, es decir, son unos elementos que manejan ellos mismos los recursos pastables, los transforman, se mueven, se reproducen, no tienen casi supervisión humana. Eso es la ganadería extensiva de los pastos de montaña. A mí ahora cuando protesta la gente, dice, ve uno de Gijón y dice, no, es que tengo vacas asturianas, y sube el pienso. Oiga, es que si usted, aunque sean asturianos, la está alimentando con piensos, estamos hablando de otra cosa. Aquí tenemos unas grandes ventajas, pero tienen 2 problemas. Que nosotros, por razones financieras, no producimos carne, sino vendemos al destete. Hay que resolver el problema de cómo llevar del destete a hacer una carne roja. Y eso es un tema a estudiar. No sabemos nada de la producción de carne en costes. Y el otro tema es que este ganado, en invierno, aumentó mucho en Somiedo y en otros sitios, el rebaño, y tiene un problema de residuos. Y eso es un tema que se puede resolver técnicamente. Hoy veía las noticias, en Cataluña, una granja de vacas, todos los excrementos se están transformando en gases renovables que alimentan la energía de un centro de servidores donde se hacen criptomonedas. ¿No? Pues el tema de los residuos es un tema a estudiar, y diagnosticar y buscar soluciones que las hay. Y la ola de la 4ª revolución ya está aquí, no es que va a venir. Hay fusión de tecnologías, la física y tal. Vamos a tener dentro un poco estadísticas de vacas normales y vacas modificadas genéticamente que dan leche para los que están perjudicados por la lactosa, etc. Eso lo están haciendo ya por ahí en China. El Internet de las cosas, la Internet de la energía, la cadena de bloques, la impresión en 3D. Ahí está un ritual. No es que vengan, están ahí. Está hasta la nube humana, es decir, que es otro tema distinto. Y hay que preguntarse por dónde camina Asturias. Y con eso voy a ir acabando. Tenemos 2 opciones. Una, la numantina como hasta ahora. No, tal, que esto es muy lento, es no sé qué. Y ponernos enfrente de la ola y nos va a llevar por delante, primero o después. O coger una tabla de surf, diseñar una tabla de surf y surfear por la ola con incertidumbre. Estamos acostumbrados a un discurso de aquellos como los circos de una pista con los platos aquí se rodaban, y es que, amigo, ahora hay que, con la incertidumbre y la revolución tecnológica, hay que estar en 3 pistas y no manejando platos, sino manejando drones, pero hay que hacerlo. Y tenemos gente cualificada para hacerlo, y ideas. Es preciso sumar muchas pequeñas cosas, allí ya olvidémonos de que va a venir una empresa, muchas pequeñas cosas de forma persistente, con esfuerzos, y caminar hasta unas Asturias deseables. Y a mí me gusta esta frase de un padre fundador de Estados Unidos, fue el 3er presidente, Thomas Jefferson, que le gustaba vivir en el campo y tenía aversión financieros, comparto bastante de esas aficiones, y decía, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Y yo espero, y soy optimista crítico, que es posible.
Y siempre pongo el ejemplo de Irlanda. Irlanda era un país más pobre que España cuando entramos en la Unión Europea, y a los 15 años era el segundo de la Unión Europea. Y yo tengo la esperanza, que si acertamos, que en esta Asturias del 2050, y yo no veré, pues la Asturias que fue capaz de combinar lo que John Maynard Keynes decía antes de que Europa se volviese loca en los años 20, las tres cosas más difíciles de combinar: eficiencia económica, justicia social y libertad individual. Muchas gracias por su atención. Solo se domina bien un tema cuando, por complejo que sea, es capaz de explicárselo a tu abuela y te entienda, decía Einstein. Bueno, como es habitual en el Real Instituto de Estudios Asturianos, ahora se abre un turno de intervenciones, de preguntas, de reflexiones del público. El que quiere intervenir, que levanta la mano y nos formula la pregunta o nos comenta algo o le hace una pregunta al ponente sobre su magnífica exposición. Seguro que tiene que haber aún. Sí, por favor. Está muy cansado. ¿Sí? No, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerle a Jesús, que fue profesor mío, algo que... Perdón una pregunta, ¿te suspendí o te aprobé? No, era fácil aprobar contigo porque explicabas muy bien, como bien ha dicho. Bueno, no, es una cuestión de agradecerte sobre todo algo que no es habitual en los políticamente correctos, y es la honestidad intelectual. Escribes y aportas una visión realista de los problemas que tenemos, y tu honestidad intelectual hace que aporte soluciones. Yo te haría una sola pregunta, y es, con los mimbres políticos que tenemos, muchos somos tremendamente escépticos, y voy a hacer una reflexión personal. Hace 15 años, a través de Nicolás Redondo, le ofrecimos al líder por una reunión con grandes empresarios vascos para que se reunieran con el gobierno del Principado de Asturias. Aquella reunión se suspendió, y no voy a decir el motivo porque sería todavía más escandaloso. 15 años después, el gobierno de Asturias no nos ha dicho cuándo quieren que renovemos aquella reunión que se suspendió. No salimos a vender Asturias. El presidente del Principado de Asturias tenía que coger muchas veces el avión y salir a ver a Mita. Y eso es un símbolo de lo que somos en Asturias. Sí, pero yo te quiero interrumpir. Pero el problema no es ni del presidente ni de los políticos, es de todos, de la sociedad en conjunto. Eso de decir los políticos no. Yo como Juan Luis y otra gente de la generación del 80 dejamos nuestras carreras profesionales universitarias porque queríamos en este país modernizarlo. Echamos una mili con varios reemplazos. Bueno, pues que todo el mundo, en vez de decir los políticos, que participen en política y agiten el tema. Se necesita liderazgo, no solamente político, sino empresarial, ciudadano, etcétera. Es decir, y la solución está en que, decía, creo que era Schopenhauer, el filósofo, que era muy difícil en una sociedad que tiene convicciones, que ha vivido y que ha creído en eso, que le vengas contando que hay que cambiar y poner en entredicho el tema. Y eso es la sociedad asturiana. Si somos vetusta vestido con otros vestimentas. Al final, me parece muy bien que me hayas interrumpido, al final lo que iba a decirte es aquella famosa frase: si no tenemos lo que nos merecemos. Yo no opino de política. No opino de política, porque política es todo. Cuando un economista... Mira, voy a decir una cosa de la profesión, que a lo mejor me echan de la profesión. Tú como un economista tienes que tener mucho cuidado. Una, te está engañando con un lenguaje que no entiendes. Dos, no quiere entrar en el tema. Y tres, no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Bueno, pues lo dejo ahí. Política es todo. Yo a mí, cuando me hablan de expertos y técnicos, me pongo a temblar. Es decir, aquí lo que hay que es hacer política todos a nuestro nivel, en el barrio, tener un comportamiento abierto al cambio, etcétera. Si no, difícilmente un político, si no tiene una sociedad que le siga, puede hacer cosas. Pero nada.
Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna observación? Bueno, pues queremos agradecer y también convocarles al próximo día, a la próxima sesión de estas jornadas, historias y perspectivas sobre 40 años de autonomía asturiana. Va a tener lugar en este mismo salón el miércoles día 2 de febrero, a la misma hora que hoy, a las 7 de la tarde, con una conferencia a cargo de Carlos Monasterio Escudero, la Hacienda Asturiana en perspectiva federal. Don Carlos Monasterio es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Agradecemos muy especialmente a Jesús Arango su intervención y su tiempo, y a todos ustedes también su presencia en este Real Instituto. Se levanta la sesión.